vamos a tomar el boletín. Voy a predicar un poquito en el lado derecho, ya que en el izquierdo, quiero decir, en el derecho está pegando un poquito de frío. Si se pudiera bajar un poquito. Bien, ¿tienen el boletín? ¿Todo lo tienen? Por favor, tenemos varias verdades que es necesario que las tengamos bien claras, y si tiene un lápiz, importante subrayarla. Dice las iglesias de Apocalipsis. Durante los 5 últimos años hemos estado predicando y enseñando acerca de los tiempos próximos, al tiempo de un cerrar y abrir los ojos en relación al arrebatamiento. Nuestro tema es arrebatamiento, no gran tribulación. Pueblo de Dios, présteme atención. Y nos hemos enfocado en los tiempos finales en relación al arrebatamiento. La razón es sencilla. La iglesia se debe de preparar para dos motivos. El primero, para morir dignamente en Cristo. Si es que tenemos que morir, ¿verdad? Y si morimos antes del arrebatamiento, a eso se refiere, morir antes del arrebatamiento. Y 2, para que Cristo nos encuentre dignamente en el momento del mismo. Quiere decir, si morimos, pues que muramos dignamente. Y si viene el arrebatamiento, que nos encuentre dignamente. ¿Estamos claros? Y una gran verdad es la que dice, la iglesia, nosotros, Casa Josué, no los estamos preparando a ustedes para que pasen por la gran tribulación. ¿Me están entendiendo? Hay iglesias que hoy día están confundiendo, no saben lo que es el arrebatamiento ni la segunda venida, tienen confundidos los elementos. Por eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Nosotros, el Señor nos está preparando para el arrebatamiento. Cuando la iglesia sea arrebatada, se acabó el tiempo de la iglesia. Si usted se va al libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6, ya entrando al 7, ya no se habla de la iglesia. Del 6 al 19 ya no se habla de la iglesia, se habla de los que se quedaron. Por eso el Señor nos está preparando para el único bus que va a haber, que se llama el bus del arrebatamiento. ¿Estamos claros? Ok. Para luego reinar con Él. ¿Lo tenemos claro? Ok. No hace falta ir lejos para ver, oír y sentir el gemir de un mundo que está en agonía, con muchos gritos de dolor, de angustia, de clamor, de búsqueda de paz y de una esperanza que bíblicamente no está contemplada, a excepción del arrepentimiento y de creer en Cristo Jesús como Salvador personal. No hay otra salida. ¿Lo tenemos claro? Ok. De hecho, y escrito está, los dolores aumentarán y todo vendrá a ser algo que ni siquiera en sueños quisiéramos contemplar. La verdadera vida cristiana no es una moda. Está relacionada con un estilo de vida que es opción directa y es oposición directa al sistema del mundo, al sistema del yo y al poder espiritual de las tinieblas. Si hay algo que Dios quiere es que nuestro yo desaparezca y que Él reine. En pocas palabras, la soberanía impetuosa, la soberanía de nuestra carne tiene que desaparecer para que la soberanía del Rey de Reyes se haga en nosotros. Si me veo como tierra, diría que alguien invadió mi tierra, contaminó mi tierra, pero el dueño de la tierra, que es el Señor que ya me compró, quiere limpiarme. Quiere limpiarme y quiere limpiarme para llevarme donde está Él, y donde está Él es el lugar de santidad. Él habita en la santidad. ¿Estamos? Dios nos está preparando para eso. Bien, lo demás ustedes lo pueden leer. Así es que hoy vamos a entrar, hacemos una introducción de las iglesias de Apocalipsis. Vamos a ver las 7 iglesias y vamos a hablar de este libro, porque este libro, en su parte primera, capítulos 1, 2, 3, 4, 5, incluso el 6, porque el 6 ya comienza a hablar de la adoración celestial, y el capítulo 7 ya habla de los 144,000. Vean ustedes, los 144,000 no son cristianos. Estos 144,000 son 12,000 judíos de cada pueblo, de cada tribu, que se van a encargar de
¿Estamos? Nosotros estamos en el tiempo de preparación, por eso hemos estado hablando. Y todo lo que vamos a poner en las paredes está acorde al arrebatamiento. O morimos dignamente o nos vamos con el Señor. ¿Cuál de las dos quiere? ¿Cuál de las dos quiere? Miren, mi hermano, cualquiera de las dos que usted escoja, bendito es. No se engañe. Cualquiera de las dos. Si hoy se entrega el tacuche y entrega los tenis, bendito sea el Señor en gracia y misericordia, ¿verdad? Ok, y si viene el Señor, que nos encuentre con la sonrisa de estar esperándolo, pero trabajando como nunca, trabajando tiempo y a destiempo para las cosas del reino de Dios. Amén. Así es que hablemos un poquito de ciertas cosas. Tenemos que hablar de la Biblia porque es el fundamento de nosotros en el ámbito espiritual. Toda la Biblia está fundada en la revelación de Dios. Quiere decir, Dios se reveló, Él se reveló. Y se reveló de muchas formas. Si Dios se reveló, ¿qué me quiere decir aquel que se reveló a mi vida? Porque no es una revelación aislada, ni 50 revelaciones aisladas. Es la revelación para un pueblo que ha caído, un pueblo que está muerto, y le está diciendo lo que tienes que hacer para salir de ahí, para encontrar la muerte digna o el arrebatamiento. La revelación de Dios no es para que vivamos aquí como quien dice, viva la pepa, que eso puede ser secundario. El motivo de la revelación de Dios es para hacernos ver, primero, que estamos caídos, que necesitábamos a Cristo, para recibir el Espíritu Santo, para caminar en santidad, porque hay algo después de la muerte que nos está esperando. ¿Qué es lo que nos espera después de la muerte? La palabra de Dios dice que vida, pero sobre todo dice, yo me voy a ir para preparar lugar para ustedes. Quiere decir, voy a ir y voy a regresar. Voy a regresar antes de que el otro traiga toda la maldad sobre este mundo. ¿Estamos viendo el panorama? Pueblo de Dios. Ok, toda la Biblia está fundada en la revelación de Dios, en la obra de Jesucristo. Allí está todo para nosotros. El pensamiento de Dios siempre ha estado por encima de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Si el pensamiento de Dios está por encima de todo, ¿qué pensamiento tenemos que buscar? ¿El pensamiento humano o el pensamiento divino? ¿Cuál es nuestro problema entonces? ¿Qué pensamiento buscamos generalmente cuando estamos en una necesidad? Nuestro raciocinio. Si tenemos un problema de pisto, queremos ir al banco o a una financiera. Si tenemos un problema que vemos doble, estamos buscando a alguien que nos arregle los anteojos. Y si tenemos un problema espiritual en apariencia, pues tratamos de buscar a un psicólogo o un psiquiatra, pero a la hora de la hora, el Señor tiene las respuestas para todas las áreas del ser humano. Y en la palabra está. Entonces Job 42:1-3 dice, respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Se unen ustedes a esta cita de Job? Yo todavía no entiendo todas las cosas de Dios. No las entiendo todas. Ahora, a mí Dios no me dijo que entendiera todas las cosas. A mí me dijo que creyera. Por lo tanto, si creo, lo demás me va a venir por añadidura. ¿Sí? Yo no sé cómo funciona la luz para que a la hora de la hora salga lo luminoso de una lámpara, pero funciona. Y como yo sé que funciona, si le doy el switch, se va a prender la luz. ¿Tiene sentido o no? Ok, entonces ya tenemos pensamientos de Dios. Isaías 45:15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Cómo es que se encubre Dios? Dios es santo. Y la santidad de Dios es tan perfecta que no hay ojo humano que lo pueda ver si no tiene la cobertura del Cordero o la sangre del Cordero. Porque nuestros ojos no están hechos en este momento como para poder ver la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios se tiene que encubrir y lo hace con las tinieblas, lo hace con capas de amor. Pueblo de Dios, para no lastimar su creación.
Si alguien viera a Dios con los ojos humanos, no podría aguantarlo. Pero con la vestidura de Jesucristo, la palabra dice en los Salmos, en tu luz veré la luz. Quiere decir, en Cristo voy a ver la luz del Padre. Pero no hay otro, porque Él es el camino, la verdad y la vida para entender el propósito eterno de Dios. Amén. Ok. Todo el Antiguo Testamento con una dirección clara. Y la dirección, todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento se perfila para que puedan ver a Cristo. Todas las obras, la ley, el sacerdocio, las vestiduras, el tabernáculo, los 7 muebles, los 5 sacrificios, las 7 fiestas del Antiguo Testamento, todo se hacía como un disparo para que todo el pueblo de Dios no se perdiera para cuando viniera el Cordero de Dios. Pero resulta que cuando vino el Cordero de Dios, el pueblo de Israel estaba muy entretenido y afanado en su oficio. Y sabiendo, yo creo que sí sabía quién era, prefirieron, así como Adán prefirió a la mujer, el pueblo de Israel prefirió la ley a aquel que dio la ley. Por eso el pueblo de Israel hoy día está a oscuras. Aunque ellos están en oscura, Dios nos ha dado luz por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros estamos en luz en este momento. Entonces, hay un momento en que todo el Antiguo Testamento se visualiza, se esclarece en una cita que es Gálatas 4:6. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, quiere decir, el Antiguo Testamento tenía que pasar. Y cuando vino Cristo, era el momento histórico, el momento designado, ya no hay. Ya me robaron mis cuadros. Pero ustedes se recuerdan que había aquí. Sí, ¿verdad? Bueno, aquí está. Usen. Ahí está. Imagínense. Desde la eternidad pasada, desde la eternidad antigua, ya estaba. Quiere decir, en el cumplimiento asignado desde siempre, dice Gálatas, qué bella expresión de Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todos estaban bajo la ley. Y si todos estaban bajo la ley, ¿cómo estaban todos? Muertos, condenados a muerte, al infierno, separados de Dios y con la triple naturaleza del hombre hecha pedazo. Así estaba. Tenía que venir aquel que iba a vencer la muerte. Tenía que vencer a los poderes espirituales. Tenía que vencer la carne. Tenía que vencer el pecado. A la hora de la hora, el que murió, venció. El que murió en la cruz hizo matar la muerte. El que murió en la cruz le quitó el poder a la muerte. El que venció en la cruz abrió las puertas eternas para nosotros. ¿Cierto? Pueblo de Dios. Entonces dice, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Dónde estábamos nosotros? Bajo la ley. La revelación de Dios nos comienza a ver un panorama del Antiguo Testamento para hacernos ver que a través de Cristo es el que nos redime de la ley y comenzamos medio a ver el horizonte. Y cuando el Espíritu me hace ver el horizonte que viene, las promesas que están aquí y las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento me abren un panorama para decir, esta es la única carretera que hay para la vida eterna. Ese es Cristo. Esta claridad la tenemos que tener bien en nuestro corazón. No estamos siendo preparados para la tribulación, estamos siendo preparados para irnos de aquí. Ahora, si morimos antes, por favor, que muramos ¿en qué? En dignidad, en Cristo. O sea, esta congregación no puede ser tonteada. Si alguien se lo tontea, por favor, no diga que es de aquí. Lo hemos repetido, pero se lo decimos en varios niveles. Me avergonzaría, me entraría en vergüenza que alguien de aquí pudiera decir allá afuera cosas que no son. Quiere decir que no entendió, que no vio, pero quiere quedarse el tupé de decir de Josué, perdóneme. Josué es una congregación que tiene una plomada de Dios. Aquí no andamos con cuenterailes. El pecado se llama pecado. ¿Sí? Y nuestro Dios es santo. Entonces Gálatas 4,
Y para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Padre mío. Ok, para un cristiano, creer es acoger. Toda la revelación que habla del pasado, del presente y del futuro, eso incluye el libro de la revelación. Cuando conocemos a Cristo, ¿cuál es la palabra que utilizamos? ¿Aceptar o creer? Creo. ¿Creer qué es? Creo en que tú eres el Hijo de Dios. Creo en que tú moriste. Creo en que tú resucitaste. Creo en que tú estás a la diestra de Dios. Creo en que tú eres mi abogado. Creo en que tú eres el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Yo creo eso, pero sobre todo creo que moriste por mí. Y que al morir por mí has pagado lo que yo tenía que pagar y no podía. Y aparte de que no podía pagar, y tú lo has pagado, me has llenado con el poder del Espíritu Santo para caminar en rectitud, en integridad. Desde que Cristo fundó la iglesia, con los primeros apóstoles, segundos apóstoles, terceros apóstoles y todos los que han venido o han precedido, es la misma línea. Pero el mundo, al meterse en la iglesia, ha metido un montón de distractores para que no pensemos que la vida de un cristiano debe ser una vida de santidad. Entonces la llevamos casi irresoluta, entre sí y no de muchas cosas, cuando la palabra de Dios es clara. Santidad, glorificación. Jesús y el Espíritu Santo no vino para que nos quedáramos medios vivos o medios muertos, pues. No es así. Él anuncia lo por venir. Amós 3:7 y Salmo 73:22. Dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pregunto, ¿está en las Sagradas Escrituras revelado lo que el Señor va a hacer? Entonces ya no busquemos vanidades. Ya no busquemos el horóscopo. No quiero decir que ustedes lo estén haciendo. Pero hay otra serie de situaciones en las cuales uno se mete todos los días a tratar de imaginar o a crear situaciones donde uno cree que puede darle la vuelta a Dios. Nadie le puede dar la vuelta a Dios. A Dios no se le escapa nada. El Salmo 73:22, por lo menos voy a hablar de mí. Y dice, tan torpe era yo antes de conocer al Señor. Tan torpe era yo que no entendía. ¿Y usted? ¿Va que no entendía? Y dice, era como una bestia delante de ti. Yo no sé, esta palabra es dureza, pero es tan hermosa, tan completa, y habla tanto de mí. ¿Cómo era usted antes de conocer al Señor? Porque si antes de conocer al Señor nadie era salvo, ¿cómo es que caminábamos? En base a nuestro yo, a nuestra carne, a nuestros placeres. En pocas palabras, como lo hace una bestia en el campo. Así es que esta expresión me parece tan futurista. Porque si ya sabemos que estamos en Cristo, ¿por qué continuar una vida que diría yo, ya Dios nos sacó de ella? ¿O será que esta cita se aplica todavía a algunos de nosotros? Pregunto, porque Salmo 32 dice todavía, no seas como el mulo o el caballo. O sea, ¿cómo el Señor usa bestias para decir qué te pasa, patojo? Todavía la mula de Balaán se le paró y le dijo, ¿por qué me golpeas? Yo veo lo que tú no ves, ¿qué te pasa? Perdiste la espiritualidad. Al gran profeta, la mula. Yo veo al ángel y vos no lo ves, y vos sos espiritual y yo soy un animal. Imagínate, yo animal lo puedo ver y vos que sos, ¿no lo ves? ¿Quién es más animal? No sé si ya me expliqué. Pueblo de Dios, por lo menos sonría, hombre. Amén, amén, amén. Diga, va, amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ahí está. Revelación en el Antiguo Testamento. Me voy a pasar estas citas ahorita, porque primero el tiempo se nos fue un poquito y necesito entrar a una clasificación.
Y dice, Dios levanta a hombres para que hablen por Él. Pero estos hombres que van a hablar de Dios porque primero Dios habló con ellos. ¿Cierto? Ahora vamos a ver una serie de variables de la forma como Dios hizo las cosas y como Dios las sigue haciendo todavía. Primero, Dios puede hablar por visiones. Pueblo de Dios, ¿sabe usted lo que es una visión? ¿Qué es una visión? Vamos a Génesis 37, 9, 11. Y dice, soñó aún otro sueño, visión, sueño, y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre miraba el asunto. ¿Qué era más su padre miraba el asunto? Meditaba. ¿Y este patojo qué es? ¿De dónde salió este, verdad? Y las demás visiones y sueños que tuvo José pusieron en entredicho a toda su familia. Vamos a otro. Por audición de la palabra, Números 22. Y dice así, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos varones que están contigo? ¿Qué fue lo que le llegó a Balaam? Palabra, le llegó la voz. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí, diciendo, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo. Por ventura podré pelear con él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Tremendo. ¿Se dan cuenta? Vamos a otra porción. Visión y audición. Son dos. Está viendo y está oyendo. A ver, ¿quiénes de ustedes han tenido visión? La visión no es a través de mis ojos, es a través de la imaginación. Dios me proyecta a través del sentido de la imaginación lo que Él quiere. En este caso está usando dos sentidos. Nos vamos a Isaías 6:1 y dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué pasó? Dice que lo vio. Y sus faldas llenaban el templo, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo estaba Isaías en ese momento? Voy a hacer una pregunta literal. ¿Quiénes de ustedes han tenido una visión o han tenido presencia de Dios en sus vidas? Y cuando ha pasado esto, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo trasladan ese mensaje? Se queda uno corto, ¿verdad? Ok, aquí está hablando Isaías, está diciendo lo que él vio y lo que él oyó. Vamos a Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Primero, ¿qué dice? Lo vio. Y luego oyó la voz de Dios. Dos cosas diferentes. Toda la palabra de Dios está entre sueños, visiones, revelaciones, dadas a los profetas. Quiere decir que si todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Dios ha caminado así, dígame qué es el libro de Apocalipsis. ¿No es un libro de revelación? Por eso estamos preparando el terreno para entrar ahí. Ok, vamos a otra. Interpretación de sueños. Puede ser que la persona no tenga sueños, ni tenga visiones, ni tenga nada. Pero resulta que el faraón tuvo un sueño. Nabucodonosor tuvo. ¿Y quién se los interpretó? A ver, ¿quién se lo interpretó al faraón? José. ¿Quién se lo interpretó a Nabucodonosor? Daniel. Puede ser que alguien traiga un sueño, una visión, y otro es el que se la interpreta. Pero fíjese que en este caso los sueños les fueron dados a los paganos, a los que estaban persiguiendo al pueblo de Dios. Qué curioso usted. ¿Será que Dios utiliza todo? ¿Se vale de todo? ¿Se vale de las mulas? ¿De las nubes? ¿De un terremoto?
¿Será que Dios nos habla de todas las situaciones? Entonces, interpretación. Y dice, Génesis 41, 16, 20. Y respondió José al faraón diciendo, no está en mí. No está en mí esa capacidad. Esto es testimonio. No está en mí la interpretación. Daniel le dijo igual a Nabucodonosor. Sabe, Nabucodonosor, que no soy yo. Mi Dios que conoce todas las cosas me dijo a mí tu sueño. Qué importante es cuando el siervo de Dios se ubica perfectamente, reconoce al Señor y levanta toda la gloria y el reconocimiento para aquel. Y eso es lo que hace José. Dios será el que responda paz al faraón. ¿Qué les parece? Entonces el faraón dijo a José, en mi sueño he aquí que estaba a la orilla del río y aquel del río subía 7 vacas, etcétera. ¿Se recuerdan? Entonces, ¿quién le interpretó el sueño? José. Y el faraón se ha de haber quedado entre mis feligreses, entre los del pueblo de Egipto. La mayoría son corruptos. Tengo tos. ¿Qué son? Ok, y sus mejores magos y sus mejores hechiceros, ¿qué son? Engañadores. Pero este vino hablando de su Dios. Estoy hablando del coloquio del faraón. ¿En manos de quién voy a dejar yo mi pueblo? Si van a venir 7 años de prosperidad y luego van a venir 7 años de hambre, ¿en manos de quién? Y este me dice que tiene Dios, que fue Dios quien se lo reveló y me está diciendo a mí, ¿en manos de quién? Mire, no se necesita mucho para decir, mira, José, vení para acá. Parlamentemos un ratito. ¿Por qué no me hablas de tu Dios? Con mucho gusto, faraón. Mi Dios es poderoso. Mi Dios habla la verdad. Él salva, Él libera. El faraón sabe que tú sos el hombre que este pueblo necesita porque tú tienes Dios, lo que yo tengo es falso. Tú reina en lugar mío. Fíjese que cuando el faraón puso a José delante, lo puso delante de él. Hasta el faraón le dijo, mi padre. Se sujetó, porque había en José sabiduría, entendimiento. Había relación con Dios. Qué importante es esto, ¿verdad? Y dijo, tú vas a reinar. ¿A quién mejor que tú? Y José pues dijo, bueno, pues si usted quiere, pues nos lanzamos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bendición. Bendición tras bendición. ¿Quién interpretó el sueño al faraón? José. Ok. Meditación de la palabra. Eso quiere decir que si una persona se mete a estudiar, a leer la palabra en el Espíritu, tiene revelación. ¿Quién se metió a estudiar la palabra? Ni modo, porque está ahí, ¿verdad? Pero no solo Daniel. En el Nuevo Testamento hay un grupo que dice que cuando Pablo llegó por ahí y Pablo comenzó a hablarle del Señor Jesús, estos dijeron, me parece bien, pero vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Qué grupo era ese? Los de Berea. A ver, ¿y los de Josué? ¿Qué son? Somos parientes de José, somos de Berea, somos guiados por el Espíritu. ¿Qué somos? ¿Pueblo de Dios? ¿Amén qué? Guiados por el Señor. Bueno, Daniel 9:1-3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías. ¿Quién le habló el Señor al profeta Jeremías? El profeta Jeremías recibió de parte de Dios la indicación de que 70 años iban a estar prisioneros el pueblo de Dios en Babilonia. Pero entonces Daniel dijo, bueno, ¿cómo está esto? Voy a revisar las Escrituras. Y cuando él revisó las Escrituras, encontró en el libro de Jeremías que 70 años iba a estar prisionero el pueblo de Dios. ¿En dónde? En Babilonia. Entonces quiere decir que meditar, estudiar la palabra de Dios, ¿qué nos va a traer? Seguridad, revelación,
entender las cosas de Dios. Por eso es tan importante que estemos en el tiempo para entender los signos de los tiempos. Lo que está pasando en Guatemala es la puntita de una cosita muy chiquita. Son corruptos, punto, son ladrones, sinvergüenzas, eso es todo. Que han lastimado a Guatemala también es cierto. Pero tenemos que ver el mundo. Pero sobre todo tengo que ver la palabra de Dios que dice que los tiempos van a ser así y que la maldad va a seguir y que va a haber apostasía. Entonces veo las Sagradas Escrituras, veo lo que ocurre en Guatemala, en Escuintla, en Jalapa, El Progreso, El Salvador, Centroamérica, hasta en el Canal Panamá. Están en lucha ahorita. Y si me voy al Medio Oriente, ¿cómo está la cosa entre los árabes? Israel, ¿cómo está Turquía? ¿Cómo están los del otro lado, a la par de Egipto, Libia? ¿Cómo están los etíopes? Ustedes dirán, esos están así. Perdónenme, son los que se van a levantar. De hecho, la mayoría de guerrilleros son de Libia y de etíopes. Pasan desapercibidos, pero están en contra del pueblo de Dios. Ahora, ese es el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo, la iglesia de Jesucristo. Pueblo de Dios, vean la separación. Estamos. Y dice entonces, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Por qué hizo esto Daniel? Quería saber qué, cómo era esto. ¿Quién de ustedes quiere saber cómo va a ser el arrebatamiento? ¿Quién quiere saber paso por paso cómo va a ser el arrebatamiento? Mire qué poquitos. Qué poquitos. ¿Quieren saber cómo va a ser la gran tribulación? Aunque sea por estudio. Yo sí quiero saberla. Quiero saber cómo va a ser la gran tribulación, pero la voy a ver desde arriba. Fíjese lo que estoy diciendo. La podemos ver de aquí abajo o la podemos ver desde arriba. Si la vemos desde arriba es porque ya fuimos arrebatados. ¿Cierto? Hay alguien que quiera pasar la tribulación y le doy un frasco de agua. Porque va a haber sed, y va a haber hambre, y va a haber miseria, y va a haber violencia, y va a haber pestes. Hasta los animales van a perder su instinto del temor hacia los hombres y se van a lanzar sobre los hombres para comérselos. ¡Qué terrible! ¿Está profetizado? Sí. ¿Nos gusta leer esto? No. Porque inmediatamente los sentimientos y emociones, que mi hijo, que mi hija, que mi chiquito, que mi chiquita, que el negocio, metemos todas las cosas y no entra una especie de flato interior. Pero la palabra fue escrita como algo profético y se va a cumplir. ¿Estamos? Ok. De ahí, reflexiones de sabiduría. Vean todos los medios por los cuales habla Dios. Y Proverbios 2:1-3 dice, hijo mío, ¿qué está diciendo? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Sabiduría. ¿Será que en el Proverbios podemos encontrar revelación de Dios? Sí, toda la palabra está llena de revelación. ¿De cuántas maneras nos habla Dios para que entendamos las cosas? ¿Estamos viendo con claridad? Ok. Dios revela sus planes. El hombre nacido del pecado no sabe nada de Dios. ¿Qué sabía usted antes de Dios? Honestamente, ¿qué sabía? Posiblemente iba a una iglesia porque su mamá y su papá iban a la iglesia y cuando le hacía las preguntas no sabía ni por qué su mamá ni su mamá iban a la iglesia, porque su abuelita se lo dijo. Y viene una costumbre de religión, de tradición, que nos enmarcaron a nosotros. Dios les revela su ley moral en el monte Sinaí. Dios les revela la forma de acercarse a Él.
Dios le dice en el Antiguo Testamento la forma como Él es santo y cómo quiere Él que todo el pueblo se acerque a Él. Porque si Él es santo, ¿cómo quiere a su pueblo? ¿Por qué creen ustedes que habían tres cortinas? No dos, ni una, tres cortinas antes de entrar al lugar santísimo. ¿Cuál de las tres cortinas se rompió? Todos dicen, la cortina del lugar santísimo. Nel. Las tres tienen que ser rotas. Porque si la primera no es rota, no pasa. Y si no se rompe la segunda, no pasa. Las tres tienen que ser rotas. Cuando se habla del hombre, uno dice, es que el hombre solo tiene una capa. No es cierto, tiene un montón de capas. Y es la importancia de entender por qué Dios dejó el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo vino a mí? Él me va a revelar la verdad, me va a llevar a la verdad. Me va a hacer ver la batalla interior que hay y la importancia de botar a todos los gigantes. La mentira es un gigante. La cobardía es un gigante. El robo es un gigante. ¿Cuántos gigantes pueden haber en nosotros que en este momento pasan desapercibidos? Se encarna, predica, sana. Todo este episodio ya lo hemos visto en varias lecturas. Revela progresivamente el secreto de los últimos tiempos por medio de los profetas, por medio de Cristo en forma clara y por último por medio de la revelación del libro de Apocalipsis. Pregunta número 1. ¿Quiénes de ustedes en algún momento tuvieron flato, temor, temblor de leer el libro de Apocalipsis? ¿Sintieron esa sensación de zozobra? Mejor no me meto porque no lo entiendo. Primero, permítame decirle que nadie lo entiende a la primera lectura. Segundo, después de 10 lecturas, es posible que haya entendido que hay 24 ancianos y que hay 4 seres espirituales. Y de ahí no entendió nada más. Posiblemente en la lectura 15, si lo está haciendo en forma personal, usted va a descubrir que hay una serie de 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, ¿cierto? Y si lo lee usted otra vez, va a encontrar que cada vez se le revela algo. Pero preste atención. Si aquel ya tiene 40 años de estar estudiando la palabra de Dios y dejó un resumen del Apocalipsis, ¿no sería bueno leerlo? Porque si leemos esto, ¿qué va a hacer? Nos va a abrir. Y si leemos el del otro que tiene 150 años, ¿qué hacemos si leemos esos escritos? O sea, aparte de las Sagradas Escrituras, Daniel tuvo que consultar. La necesidad que tenemos nosotros, no solo de leer la palabra de Dios, sino de investigar. Porque parte de las respuestas están en el Antiguo Testamento. No es nomás de agarrar la palabra de Dios y leerla e interpretarla. Así es que en el tabernáculo hay 4 colores. Tiene razón, hay 4 colores. Interpréteme los colores. Es que en el tabernáculo del Antiguo Testamento hay 60 postes. ¿Sí? 60 afuera. Pero no ha contado los de adentro. Ajá. ¿Y qué significa 60? 10 por 6. Está bueno, pues. ¿Cuántas tablas tiene el lugar santo y el lugar santísimo? Aquí no lo saben, 48. 48 tablas. ¿Y están forradas de qué? De oro. ¿Cuántos ganchos tiene? 96. Y necesitamos saber eso. Mire, yo no sé si usted tiene necesidad de saberlo. Lo único que yo sé es que contra más leo y más entiendo la palabra de Dios, se los voy a decir honestamente, menos me babosean allá afuera. Porque si hay algo que está apareciendo son doctrinas extrañas, que no están apegadas y que la jalan. Y la única forma de saber si eso no es conocer la palabra de Dios. Pregunta sencilla para el ala A. ¿Cuánto es 8 más 8? No, es 14. ¿Qué les pasa? Miren cómo les cuesta defender su principio matemático. No, yo me lo estoy tonteando. A ver, ¿cuánto es segunda oportunidad? ¿Cuánto es 9 más 9?
No, 17. 17. Les estoy diciendo que 17. Miren qué importante es cuando se tiene la verdad. Pero cuando tenemos verdades bíblicas y si las tenemos así, ¿qué pasa? Nos bajan del avión, nos bajan de la cicle. Entonces no tenemos una consistencia doctrinal. En Josué estamos preparando para el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque así está en la palabra de Dios. Cuando la iglesia se vaya, el periodo de la iglesia se cierra. Comienza la gran tribulación. La iglesia no pasa la gran tribulación. Pasan los judíos, los paganos y todos aquellos que no han creído en Jesús. ¿Lo tienen claro? Pueblo de Dios. Qué importantes son estas verdades. Apocalipsis 1:3 y dice la revelación de Jesucristo, que estábamos hablando antes, revelación a través de ¿qué? Sueños, visiones, palabra, ¿cierto? Y dice que este fue escrito a Juan, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de, ¿qué es suceder? Perfecto, yo quiero platicar de ustedes a lo siguiente. Voy a pensar que estamos en el año 96 después de Cristo y todos nosotros estamos en la isla de Patmos junto con Juan. Y Juan está escribiendo y viendo. Y estamos todos a la par. ¿Qué les parece? Y oye las olas del mar, porque es una isla, ¿no? Y las olas del mar se van de un lado para otro. Y Juan está con los ojos trabados. Y nosotros estamos a la par viendo lo que escribe. Lo que escribió Juan era para ese momento. Lo que quiero decir es que en ese momento a la iglesia era necesario que entendieran, que se arrepintieran, porque si no se arrepentían y morían sin gracia, no resucitarían. Hay dos iglesias que le dijo, van bien mucha, pero a las otras les dijo, arrepiéntanse. En ese momento, lo que se estaba viendo ahí era para ese momento. Ahora, estamos en el siglo XXI, en el año, en el mes, agosto. ¿En dónde estamos? O sea, ustedes están ubicados en tiempo, espacio y persona. Lo que médicamente diríamos, están conscientes. Están conscientes. A ver, levante su mano derecha. Ahora dígale, baja la mano derecha y va a bajar. ¿Están conscientes, hombre? ¿Están conscientes? A ver, cierren el ojo derecho, así. Así, ¿verdad? Así. No dije que con la mano, solo así. Así. ¿Qué mira? La mitad. Vaya, abra los dos ojos. Vea todo, hombre, por medio de la palabra. No nos quedemos atrás cuando Dios nos ha abierto el panorama. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está. Si eso fue hace 2000 años y el tiempo se está como acortando, ¿será importante que revisemos lo que el Señor le quiere decir a las 7 iglesias? Envíalo a las 7 iglesias de Asia, Apocalipsis 1, 10, 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hablando de las iglesias de Apocalipsis, no vamos a entrar a ver todo el libro, a excepción de que ustedes lo pidan, pero si lo piden es un día sábado, uno, después otro y por lo menos 4 más. Ahorita solo vamos a entrar a lo que se llama las 7 iglesias previo al arrebatamiento. Lo que Juan escribió en Patmos era para ese momento. Luego fue para el siglo II, para el siglo III,
para el siglo XIX, para el siglo XX y para el siglo nuestro. Es lo mismo. Es el alerta de Dios para no perder la oportunidad de irnos. Ya sea que morimos dignamente o que el arrebatamiento nos alcance. La línea de Dios no ha cambiado, es igual ayer, hoy y siempre. ¿Vamos bien, pueblo de Dios? Son 7 iglesias en su momento histórico y geográfico. Tenemos que hablar esto porque cuando Juan recibió la revelación, ya dijimos que es año 96 más o menos después de Cristo. Eran para 7 iglesias que estaban en Asia Menor, o sea, hacia arriba, hacia Turquía. Las 7 iglesias no creo que estuvieran muy separadas una de otra. Posiblemente 20, 27, tal vez 40 o 50 kilómetros. Y cuando le habla a estas iglesias, uno dice, es que eso es histórico. Sí y no. Sí, porque en su momento histórico fueron enviadas a esa iglesia que se trasladó a todas las demás iglesias para hacerles ver lo que había interiormente en esa iglesia y lo que había interiormente en sus corazones. El mensaje de las 7 iglesias no es un mensaje que uno pudiera decir, ya estuvo y ya pasó. Lo siento, los 7 mensajes, las 7 iglesias del Apocalipsis son vigentes y máxime ahorita, en el cual el tiempo, estamos viendo que el tiempo está hablando más que la iglesia. Oiga lo que estoy diciendo. La maldad está hablando más que la iglesia. Por eso la importancia. A Daniel se le considera un hombre sabio. Y dicen que Daniel era 7 veces más sabio que los sabios de allá. ¿Cierto? Pero el anticristo es más sabio que Daniel. ¿Me estoy explicando? La única forma de podernos defender no solo es ya siendo lo que Dios dice que somos, hijos, sino estar en alerta. ¿Qué es en alerta? Con la palabra en la boca, como espada, con un conocimiento y una certeza de las cosas que están escritas y que fueron consumadas en la cruz y que son de bendición para nosotros. No conocer estas cosas es como tener una chequera de 1 millón y no saber dónde firmar. La visualización como 7 periodos de la historia. Las 7 iglesias también se enfocan con que son 7 periodos. Por ejemplo, se habla de que la iglesia de Éfeso duró hasta los primeros 100 años. Se habla de, ¿qué representa Éfeso? El primer amor. La segunda es Esmirna. Y la Esmirna se caracteriza por sufrimiento, por dolor. Pero se ha mantenido. Quiere decir que del siglo posiblemente 90 hasta el año 300 y pico, 400, fueron años de persecución terrible por parte de los romanos. ¿Cierto? Después viene otra que es Pérgamo. Entonces cada una de estas iglesias, así como en un momento eran históricas en un lugar, también se habla de que pueden ser 7 períodos. Entonces uno podría preguntar, ¿en qué período estamos? ¿En qué período estamos? Pueblo de Dios, ¿en qué período estamos? Ya Carolina le sopló por ahí. En la última. ¿Cuál es la última? ¿Y si yo les dijera que no? ¿Y se los demuestro? ¿Ustedes quieren retar? Díganme sí. Sí, entonces sí, ahorita sí pues. Hemos hablado entonces de que eran históricas en un lugar, en un momento, ¿cierto? Hemos hablado de que pueden ser 7 en diferentes estadios o eras de la historia del hombre o de la humanidad. Otras como la realidad del día de hoy. ¿Será posible que en el mundo pueda existir las 7 iglesias en este momento? Sí. ¿Será posible que en Guatemala pueda existir las 7 iglesias? ¿Será posible que aquí hay hermanos que están pasando el primer amor?
y hay otros hermanos que lo están persiguiendo como que si fuera chucho apaleado. Yo podría preguntar, ¿quién está en su primer amor? Que levante su mano derecha. ¡Hala! ¿Quiénes están siendo perseguidos y por más que les dan y les dan ustedes, Señor, llorando, Señor, aquí estoy, bendito es tu nombre? Ajá, perseguidos. Amén. La siguiente, Pérgamo. Ya se fueron a buscar a la Biblia. Entonces, ¿es posible que en esta iglesia pueda existir gente así? Sí, sigo. ¿Es posible que gente aquí esté en la iglesia de Tiatira? ¿Cómo así? Sí. Explícame Tiatira. Personas que consultan todavía en horóscopos, adivinos y otros. Eso es como permitir que Jezabel intervenga en su vida. O tener una mujer jezabélica. O un hombre jezabélico. O tener una autoridad jezabélica. Guatemala estaba siendo gobernada por una jezabélica. Ay Dios, Señor, ayúdame. Llevamos 2 periodos de dominio jezabélico. Por favor, ahí, este video no debe salir público. Tiene que salir, por supuesto. Y es más, hasta lo vamos a ampliar. 2 periodos jezabélicos. Una de color verde y otra de color rojo. Anaranjado. Ah, perdón, es que soy daltónico. Naranja es, ¿verdad? Ahora, bueno, pues, etcétera. Por favor, veamos porque los tiempos se manejan así. Ustedes se recuerdan de los reyes de Israel del norte y del sur. Los del norte fueron macabros. Y los del sur se cuenta que posiblemente 6 fueron fieles. Pero realmente fieles voy a dejar 5. Pero realmente voy a bajar a 4. Quiere decir que en el periodo del sur, que era de Judá y Jerusalén, tuvieron momentos terribles de personas jezabélicas. ¿No se acuerdan de Jezabel y Acab? Y de su hijo Otán con Atalía. Atalía reinó e hizo matacinga terrible sobre Israel. Si se presentó sobre Israel, ¿será que no se presenta sobre la iglesia? Una de las iglesias, el Señor le dice, pero qué bueno que pusiste a prueba a los pastores y a los que se dicen apóstoles. O sea que es una obligación poner a prueba a los pastores, a los apóstoles y a todos los que se consideran con cierta dignidad. Porque no es por títulos, sino por frutos que deben de ser conocidos. Entonces todos ustedes tienen la obligación de ver que los dirigentes de esta iglesia, lo que dicen, lo que hablan, sean congruentes con el testimonio. Eso no lo hacen en las iglesias, ni les invitan a que hagan eso. Que podemos tener errores, sí, pero no se los ocultamos. Pues la importancia de entender dónde estamos parados y hacia dónde nos quiere conducir Dios. Si usted no tiene intención de amar a Dios, si usted no tiene intención de hacer lo que Dios dice para su vida, usted se equivocó de iglesia. ¿Sí? Otros como la realidad del día de hoy. Entonces, en todo el mundo ya lo hablamos. Dentro de un mismo país o estado ya lo hablamos. Dentro de una misma ya lo hablamos. Como parte de un crecimiento interno y sus diversas etapas. Esto es interesante. Hay algunos que me han dicho, Ángel, yo creo que puedo tener de las 7 iglesias en mi propia vida. Y yo diría, sí. Pero ¿cuál predomina más? La iglesia de Sardes es conocida como la iglesia que está muerta o a punto de morir. La iglesia de la Odisea es aquella que considera que está bien, que es rica y poderosa, y el Señor le dice, no, no eres rica, eres pobre, miserable, ciega, desnuda. Usemos palabras populares para que lo podamos entender todos. Palabras chapinas. Aquel que se considera rico, ¿cómo le dice la palabra entonces? ¿Qué es?
¿Vamos bien? Ok. Vamos a hacer ahorita una pequeña síntesis, porque estamos preparando el colchón para una nueva etapa. Y estoy preparando que mi hermana Regina ponga aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas cosas? Los cuadros. Ustedes van a preguntar qué significa esa línea amarilla y esa línea roja que está ahí arriba. La línea amarilla representa la eternidad de Dios. Y la línea roja, Cristo engendrado. En un momento Cristo fue engendrado. ¿En qué momento de la eternidad? No lo sabemos. Por eso estas instalaciones se van a volver como un libro abierto. Que el que entre pregunte y usted le tendrá que enseñar. De eso se trata. Amén. Ok. ¿Seré yo, Señor? ¿Está listo para ver qué es lo que nos quiere preguntar hoy el Señor? ¿Será que el Señor revela? ¿El Señor nos ha instruido? ¿Ha habido profecía en esta congregación? ¿Es congruente con la profecía y la visión de la palabra de Dios? Gracias. Entonces, ¿seré yo, Señor? Veamos algunas cosas. Iglesia, su estado y el consejo. Iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia de amor, primer amor. En todas esas iglesias vamos a profundizar, hoy solo es el cuestionamiento. Pero el Señor le reclama algo y le dice, has dejado tu primer amor. Cuando dice, has dejado tu primer amor, quiere decir, estás viendo más a la vaca que a mí. Estás viendo más la máquina de producir plata que a mí. Estás viendo más la cantidad de convertidos que a mí. Estás viendo más los milagros que a mí. Tanto en cosas malas como en cosas buenas, nuestros ojos se pueden distraer. Pero has dejado de... Ahora, ¿qué le recomienda el Señor? ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse, Señor, tenés razón. Comencé a contar las vacas y los chivos. Comencé a contar las libras que iba a producir. Comencé a contar y a tener y ahí sí. Tenés razón, es cierto. Reconozco. Reconocer quiere decir... Me has descubierto, Señor. Me has descubierto en mi codicia. Me has descubierto en que he puesto mi amor en otra cosa que no eres tú. Señor, perdóname. Por favor, piense quiénes están en esta iglesia. Porque solo hice una síntesis chiquitita. Vamos a la segunda, Esmirna. Y Esmirna era una iglesia chiquitita. Y resulta que lo chiquitita que era pobre económicamente. Porque tenían dificultades para conseguir el pan. Pero se iban a trabajar, se iban a hacer sus cosas y regresaban con alegría para hacer las cosas de Dios. Entonces, ¿eran pobres o eran ricos? Entonces, eran pobres, tal vez en recursos, pero eran ricas en las cosas de Dios. Regresaba con anhelo. Hay una parte de mi vida que yo no puedo quitar. Carol es testigo de muchos de ustedes. ¿Quiénes de ustedes vieron el Ford azul que manejaba antes? ¿Cuántas citas habían en ese carro? Estaba tapizado de citas. No solo tenía que estudiar un montón de cosas, pegaba cita arriba, al otro lado, el otro lado, el otro lado, y el que entraba, y ahora que estás estudiando esta cita, y todas las demás ya pasaron. ¿Se recuerdan? ¿Quiénes vieron eso? ¿Ustedes creen que yo trabajaba 4 horas? Ni 8 horas. Mi promedio de trabajo son 12 horas. Y cuando me llama la atención es porque ya voy por las 16. Alguien me diría, ¿sos trabajólico? Sí. Antes en el mundo tenía 10 trabajos. No le cumplía ninguno. Si el Señor dice que con 2 y hasta uno trabaja, imagínense con 10. Ahora, ¿qué es eso? Me veo fotografiado en ese que regresaba a buscar la palabra, a meterse en la palabra. Pero también caí en la trampa de que al meterme tanto en la palabra y en los ministerios, comencé a olvidar ciertas cosas. ¿A ustedes les pasó? O sea que es una especie de balanza la que tiene que haber en nuestras vidas. Entonces, esta iglesia era pobre, pero el Señor le dice, es rica. A ver, ¿quiénes de aquí son pobres? Pero ricos en el Señor, evalúese. Porque el Señor le da un consejo.
y le dice, sé fiel hasta la muerte, sostente. Qué hermoso. Hay solo 2 iglesias gratas a Dios. Las demás, el Señor le dice, arrepiéntete. Va a la tercera. La tercera es Pérgamo. Y la tercera es aquella iglesia que conoce al Señor, entiende las cosas de Dios, pero se confabula con el negocio. Y se confabula con un montón de doctrina. Aquí habla de 2. Habla de la de Balaán y la de los Nicolaitas. Vamos a explicarlo en las próximas semanas. La tendencia que uno tiene a hacer un mix con un montón de cosas. ¿Podemos leer? Sí, pero con los 2 pies sobre la Biblia. Aquella teoría de tal, traerla sobre la Biblia. Es que viene tal corriente sobre la Biblia, porque si no pasa la Biblia, no debe pasar en la congregación. Entonces, estos se dejan llevar por una y otra. ¿Qué le dice el Señor de consejo? Arrepiéntete, deja de meterte en lo que no debes. Y antes de estudiar cómo es el sol, mejor estudia la Biblia. Es que yo me quiero meter a leer el libro de Apocalipsis, primero entiende el libro de Juan. Queremos correr tan rápido que el correr solo sirve para tropezar nuestra vida espiritual. ¿A quién le ha pasado eso? Levante su mano con confianza y con alegría, así somos un montón. Hemos pasado por esos episodios. Ya el Señor nos ha calmado, tranquilo, no es para ahí. Hemos tenido que arrepentirnos. ¿Nos puede volver a pasar? Sí. Va la siguiente, Tiatira. En Tiatira, en esta iglesia, había una mujer que se llamaba profetisa. Y su nombre era Jezabel. Y se decía profetisa. Quiere decir que en esta o en cualquier iglesia puede aparecer alguien que dice, el Señor me dijo, y sigue diciendo, el Señor me dijo, pero eso no cuadra, pero el Señor me dijo. ¿Qué Señor? ¿Qué Señor te dijo eso? Porque si va en contra de la palabra de Dios, no fue Dios quien lo dijo, como primer punto. Entonces, hay un montón de hombres y mujeres que tienen ese carácter jezabélico y que de alguna manera quieren buscar predominancia, dominio sobre los hombres y las mujeres. Los neutraliza, los idiotiza. ¿Qué le dice el Señor que deben de hacer? Mis hermanos, evaluemos en esta primera instancia en qué condición podemos estar el día de hoy de nosotros. Vamos a la iglesia de Sardis. Esta es la 5ª iglesia. Y el Señor le dice, tú dices que estás vivo, pero estás muerto. En pocas palabras le está diciendo, tenés un disfraz tan bueno y tenés la cacofonía cristiana o la verborrea cristiana o el cristianés en la punta de la boca. Podés hablar de casi todas las cosas de Dios. Qué instruido estás, pero no has permitido que la luz y la revelación de Dios venga a tu vida. Entonces, ¿cómo está? Nosotros les hemos llamado a estos casos embobamiento espiritual. Están embobados aquí, porque aquí no hay cambio. Si aquí no hay cambio, están embobados. Si esto crece, más embobados. Pueblo de Dios. El conocimiento no me salva, pero el conocimiento me abre puertas. ¿Cierto? Ok. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Sardis? Arrepiéntete. Vamos a la siguiente. La iglesia de Filadelfia es conocida como la iglesia perfecta. Esta iglesia ha tenido persecución. De hecho, diría que es el resumen de todas las iglesias anteriores, pero es el pueblo remanente. Y se ha sostenido en Efeso, en Esmirna, en Sardis, en Tiatira, y ahora está en ¿qué? Filadelfia. Quiere decir, es un pueblo fiel. Ya pasé por ahí y en él, ya vi a la jezabélica y nos la tronamos. ¿Sí? Estábamos medios muertos, pero clamamos a Dios y nos revivió, nos dio nuevo aliento de vida. ¿Sí o no? No sé si estamos viendo esperanza en nosotros. ¿En qué iglesia se sitúa usted? Ay Dios. Bueno,
Dice que el consejo para la iglesia de Filadelfia, ¿cuál es? Qué piropo más hermoso. A ver, Cesarín, ponte de pie. Solo de pie, ¿viste? No vayas a volar. Si el Señor le dijera a César, mantente fiel, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, porque tú, al estar así, aunque venga lo que venga, te protegeré, te sacaré de ahí. Ese es el mensaje a la iglesia. No vamos a pasar la tribulación. ¿Cierto? Sé fiel, mantente. Pueblo de Dios, ¿a quién le hablé? ¿A César? ¿Le habló el Señor ya? ¿Ya sabe en qué iglesia? ¿Ya sabe lo que tiene? No hemos entrado. Solo estoy haciendo un vista de pájaro. Entonces, retén lo que tienes. No has negado mi nombre. Y la última, la Odisea. Y tú que piensas que eres rica y sabrosa y que piensas que tienes todo, el Señor le dice, no, lo que pasa es que eres pobre, y le da un rollo terrible. Y le dice, el Señor dice, ojalá fueras caliente o frío, pero tibio serás vomitado de mi boca. ¿Será que alguna vez en nuestra vida hemos pasado por esta iglesia? ¿Quiénes han pasado por la iglesia de la Odisea y se han quedado como que hemos sido hasta casi vomitados? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es el consejo que hace Dios a esta iglesia? Arrepiéntete. Ok, veamos las cosas. ¿A qué tipo de iglesia te pareces? A ver, sección C. A todas. Qué buena respuesta. Sección B. A todas. Sección A. Bueno, les voy a decir que ante la falta de definición, ustedes tienen un problema. Porque lo más fácil es, ¿cómo es que dijo? Yo no he dicho cómo es que dije. Yo he sido claro. O somos o no somos. El Señor dice, o recoges o desparrama. Doy nueva oportunidad. Véase o visualice honestamente en qué iglesia puede estar usted el día de hoy. Ahorita. Digamos que usted se ha pasado por todas ellas, pero ¿en cuál predomina? ¿En cuál está más? ¿En cuál se la juega todo el tiempo, pues? Se lo voy a poner más fácil. Si usted pasa 8 horas jugando ping-pong y 2 horas fútbol, ¿a cuál pertenece más? A ping-pong, mira qué fácil, pues. No sé si ya se ubicó ahorita. ¿En cuál? Ok. Sección A. ¿Ya se cuestionó? El silencio es... Todos en silencio. ¿Te atreverías a preguntarle a tu cónyuge, a tus padres o a tus hijos, en qué iglesia te ven? No. A ver, ¿quién se atrevería? Miren qué poquitos. ¿Verdad que nos da flato poder llegar a una conclusión que tal vez no es la que nosotros pensamos? Pero fíjese, en un momento determinado, hoy por ejemplo, hagamos el ejercicio. Ustedes van a preguntar hoy y en el transcurso de esta semana a 3 personas. Y si han oído la prédica. Si no, le mandan a oír primero la prédica y después lo regresan a que le diga. Estamos y veamos, seamos honestos, cuestionémonos en la fe y sobre todo cuestionémonos en el testimonio. ¿Cuál sería el consejo hacia tu persona? A ver, sección A, ¿cuál sería el consejo para ustedes? Los que dicen arrepentimiento, levanten su mano derecha. Ok, los que están en la sección B, ¿cuál sería el consejo para ustedes? Los que dicen que se tiene que repetir, levanten la mano derecha. Ok, los que están también todos los de atrás, los que están en el ala izquierda, levante su mano izquierda. Ahora ya saben por qué la temática de Josué es arrepentimiento y santidad. Esa es la indicación de Dios. Si trabajamos en visión profética, como nos lo puso el Señor, a través de la piscina y de las 5 visiones posteriores, nosotros no tenemos pierde. Si nos perdemos,
perdone lo que voy a decir, es porque nos da la gana perdernos. ¿Estamos? Bien, entonces, con estas 3 preguntas, pues nos vamos a quedar el día de hoy. ¿A qué tipo de iglesia te pareces? ¿Te atreverías a preguntarle a tu cónyuge, a tus padres, a tus hijos, ¿a qué iglesia? ¿En qué iglesia estás? ¿Y cuál sería el consejo hacia tu persona? Yo creo que cuando dijeron arrepentirme, quiere decir que ya no están ni en Esmirna ni en Filadelfia. Porque si dijeron necesitamos arrepentirnos, ustedes no están ni en Esmirna ni en Filadelfia. Ahora tienen que saber dónde están. Vamos a orar, vamos a clamarle gracia y luz al Señor para este momento de la historia general y de nuestra vida personal en relación a los tiempos de Dios. Y vamos, inclinemos nuestros rostros, por favor, un momentito. Y le vamos a decir: Padre, en el nombre de Jesús, mi vida ha sido cuestionada por tu palabra. Pero si hay alguien que me puede decir a mí, ¿en qué iglesia de estas 7 predomina mi vida, en la cual me muevo, me desenvuelvo? Por favor, Señor, dame la gracia para poder verlo y para saber de qué me tengo que arrepentir. Por tu gran amor, por tu gran misericordia, escudriña mi vida. Escudriña mi vida y dame la gracia de poder ver dónde está mi error, mi debilidad, mi pecado, mi arrogancia, mi necedad, mi torpeza. Escudriñame por amor a tu nombre y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, gracias y gracias. Gracias, Jesús.